Buenos días, tío. Buenos días, Manuel. Aquí está el enlace de la pizza. También me estaba olvidando de eso. Gracias. Me estaba olvidando de mandarles el enlace. Justo has entrado cuando he empezado a grabar. Así que todo bien hasta ese punto. Bien, entonces vamos a hacer, ahora sí vamos a hacer un poco más desde paso de ejercicios de lo que hemos hecho el día de ayer. Ya con eso ya tienen que, todas sus dudas tienen que acabar ahí con esto. Y a partir de aquí ya se hacen más que todos de pasos. Y si se logra avanzar un poco más, entonces hasta ese punto va a ser su segundo parcial. Y todo terminaría en la última semana de abril, prácticamente. La última semana de abril, ahí sería el final del primer trimestre. Un trimestre que tiene que ser fácil para ustedes. Así aprovechan y ya no hacen nada los últimos, o el último trimestre. Ahora, si volvemos a las clases presenciales y no han hecho nada, entonces es como si el primer trimestre lo hubieran tirado a la basura. Entonces van a tener que esforzar más en el segundo y del tercero. Ya, entonces, para no hacer eso, aprovechen este primer trimestre que es fácil. No se están entregando muchas tareas, no son muchas tareas. Bueno, continuamos entonces y volvemos a anotar. Vamos a volver a anotar. Ah, muy bien, Manuel. Vamos a volver a anotar la tabla de relaciones trigonométricas. Todo esto con el fin de que se los repasen y después se lo memoricen. Yo sé que es difícil memorizar, por eso es mejor tenerlo como tablita. Tenemos las relaciones inversas, relaciones por cociente, y relaciones pitagóricas. Pitagóricas. Ahora sí, lo voy a ampliar un poquito más ahí. Listo. Y eso es lo que tenemos que acordarnos. Mejor si lo sabemos de memoria, pero sé que es difícil. Para eso mejor tenerlo también en tablita. Tampoco les voy a poner esto como tarea, hacer una tablita o un formulario. Ya es demasiado tampoco. Entonces, esto háganlo por su cuenta. Si hubiera foro, como en la anterior plataforma, lo hubiera puesto en el foro. Aquí no hay para foros, así que simplemente háganlo como tablita. En relaciones inversas tenemos tres, de las más conocidas. Uno, el cosecante. El cosecante es CSC. Y cualquier ángulo, podemos poner ángulo beta, tita, cualquiera, vamos a poner ángulo tita. El ángulo tita, el cosecante va a ser 1 sobre seno del mismo ángulo. Eso no se olviden. Y también podemos hacerlo de forma al revés. 1 sobre seno del mismo ángulo. Entonces, cuando veamos cosecante, automáticamente tenemos que reemplazarlo por esto. O al revés, si vemos esto, 1 sobre seno, lo podemos reemplazar automáticamente por cosecante. 2. Tiene que ver el espacio. 2. Tenemos el secante. Secante se escribe así, sec. Sec. De cualquier ángulo, ángulo tita, va a ser igual a 1 sobre coseno. 1 sobre coseno del ángulo. Lo mismo. Si vemos 1 sobre coseno del ángulo, va a ser secante. Si vemos secante, va a ser 1 sobre coseno del ángulo. 3. La cotangente. Ya se escribe cot. Cot. La cotangente ya viene siendo 1 sobre la misma tangente. 1 sobre tangente. Y del mismo ángulo.
Ya hemos visto esto. Cotangente también hay otra manera de escribir, aquí lo vamos a hacer, pero eso nos damos cuenta nosotros, ¿qué nos conviene utilizar? Cotangente lo podemos volver 1 sobre tangente. Cotangente. Relaciones por cocientes, aquí hay 2. Aquí sería su continuación, 4. Y tendríamos la tangente. La tangente por sí sola tiene su propia forma de hacerse. Tangente. Tangente de cualquier ángulo, ponemos tangente de alfa. Tangente de alfa va a ser igual a seno sobre coseno, esto es fácil. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Coseno de alfa. Y el otro es la cotangente también. La cotangente es al revés, es coseno. Aquí me olvidó poner el ángulo. Cotangente de alfa va a ser igual a coseno sobre seno. Coseno de alfa sobre seno de alfa. Aquí tenemos 2 cotangentes. Esta cotangente y esta cotangente. Entonces, cuando tengamos algún ejercicio o un problema con cotangente, lo podemos reemplazar por esto o por esto. Uno de los dos, lo que nos convenga más. Por eso se hacen pruebas. Podemos hacer primero con esto. Si nos conviene reemplazar cotangente con esto, vemos con qué podemos eliminar todo lo demás. Luego, si no funciona, intentaríamos reemplazando por este otro. Por ese otro. Ya, la cotangente es así. La tangente, entonces sabemos con qué podemos reemplazar la tangente. Bueno, vamos con las relaciones pitagóricas. Aquí también hay 3. Aquí sería el número 6. Y esta conocida. Seno al cuadrado del ángulo. En este caso vamos a poner ángulo tita también. No importa, aquí puede ser cualquier ángulo. Más coseno al cuadrado de tita. Esto nos va a dar todo igual a 1. Ya hemos visto ayer. Cuando hemos visto en un ejercicio el número 1, entonces ese 1 lo hemos reemplazado por todo esto. Y cuando veamos todo esto, lo podemos reemplazar por el número 1. Ya, esto hay una demostración que es larguísima para decir que por qué vale 1. Hay una demostración, pero vamos a directamente utilizar esto y sabemos que vale 1. No se olviden, seno al cuadrado del ángulo y coseno al cuadrado del ángulo. También les voy a explicar por qué se pone ahí cuadrado. Buenos días, Paula. Buenos días, tío. Muy bien, aquí te mando el enlace. Listo. Vamos con la séptima. Por si acaso, Paola, esta es la tablita que les he dado el día de ayer, que les he mostrado, pero esta vez un poco más ampliada. Y esto, cada vez que pasemos esto, vamos a repasarlo, porque esto es lo que tenemos que saber de memoria. Y si no, si yo sé que es difícil hacerlo de memoria, así que vamos a hacerlo como tablita. Pero lo tienen que tener, lo tienen que tener hecho. Ya, la séptima relación pitagórica sería 1 más tangente al cuadrado de cualquier ángulo, ángulo tita, va a ser igual a secante al cuadrado de el ángulo. Esto igual, cuando veamos el 1 más una tangente, entonces va a ser secante al cuadrado. Tiene que cumplirse esta parte, tiene que cumplirse esa parte. Y también al otro lado, si vemos un secante al cuadrado, entonces se puede volver 1 más tangente al cuadrado al otro lado. Ahora, secante al cuadrado sería lo mismo que esto se elevará al cuadrado, entonces secante al cuadrado también podríamos encontrar de esa manera. 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Vamos con la última relación pitagórica. Es más o menos igual. 1 más cotangente al cuadrado del ángulo. Esto es igual a cosecante.
cosecante al cuadrado del ángulo. Bien, estas serían las 8 relaciones trigonométricas más importantes para poder hacer las verificaciones. Las preguntas no dice resolver, no dice hallar, simplemente dice verificar si es una identidad trigonométrica. Son los ejercicios que hemos hecho ayer. Teníamos que verificar si sale igual de un lado y del otro. Solamente es eso. Ver si sale igual de un lado y si sale igual del otro lado. Ahora vamos a hacer demostraciones. Vamos a demostrar justamente eso de aquí. Vamos a demostrar. Igual es lo mismo. Demostrar, verificar va a ser lo mismo. Pero esto lo tienen que tener hecho como tablita. Si es que no lo pueden memorizar, entonces háganlo como tablita. Así lo van a empezar a manejar fácilmente. En examen, inclusive cuando volvamos a las presenciales, tenerlo ahí. Siempre vas a necesitar de esto alguna vez. Siempre. Bueno, esto, a ver, un momento, lo voy a subrayar para que sea más bonito. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Listo. Y lo podemos cerrar también. Ahora, cada vez vamos a repasar siempre esta parte. Cada vez. Estoy un poco lagueado, pero no importa. Vamos a hacer una demostración de la última identidad trigonométrica, si es que sale realmente identidad. El último decía, bueno, el penúltimo decía así: 1 más tangente al cuadrado del ángulo es igual a secante al cuadrado del ángulo. Vamos a ver si realmente son iguales estos dos. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Les voy a explicar por qué se escribe así. ¿Por qué se escribe así? Y en la calculadora no se puede poner. En la calculadora si ponen tangente, automáticamente aparece un paréntesis. Y no van a poder poner aquí al cuadrado. No se puede poner un cuadrado ahí. Pero ¿por qué se pone esto así? ¿Por qué ponemos esto así si en la calculadora no se puede? En debido ver no se puede. Directamente abren tangente y se abre un paréntesis. Ya. ¿Por qué se pone aquí el cuadrado? Siempre uno es porque si ponemos de esta forma tangente del ángulo, esto elevado al cuadrado, este cuadrado no sabríamos exactamente si es para solamente el ángulo o también para la tangente. En este caso tendríamos que ponerlo así. Así. Y en la calculadora va a aparecer también esto con otro paréntesis adentro. Otro paréntesis adentro. Aquí hay una especie de confusión. ¿Ya? Entonces, para este caso, tangente del ángulo, todo eso, tenemos que poner paréntesis en todo lado para que sea al cuadrado, toda la tangente. Pero si ponemos el cuadrado solamente a este lado para la tangente, significa que al ángulo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, lo que haríamos sería esto. Tangente del ángulo dentro del paréntesis, esto es elevado al cuadrado. De este lo elevado al cuadrado. Eso significa entonces que el ángulo es lo único que tiene que ser elevado al cuadrado, y no toda la tangente. Por eso se pone solamente aquí. Ese es el único problema. Si no, se pondría aquí afuera, pero no sabríamos si sería para toda la secante. Ya, solamente es por eso, solamente es por eso. Y ahora que ya lo saben, entonces cada vez que vean tangente y un cuadrado, vean secante, cosecante, seno, coseno. Por ejemplo así, seno al cuadrado de 35. Entonces el 35 hay que elevar al cuadrado. Y después sacar seno. Eso hay que ser, eso hay que ser. Ya cada vez que lo vean. Vamos a chocar con esto en las fórmulas de tiro parabólico. En las fórmulas de tiro parabólico ya los ángulos se los eleva al cuadrado. Entonces, ya que lo estoy diciendo ahora, esto también lo vamos a volver a ver en tiro parabólico en física. En las fórmulas, ahí se van a dar cuenta. También es mucho más fácil ahí.
mucho más fácil. Ya tienen fórmula, solamente es poner los datos. Y este cuadrado solamente es para multiplicar este ángulo. Nada más. Bueno, ahora vamos a verificar esto. Vamos a poner como ejemplo. Ejemplo 1. Ya, para verificar esto, simplemente vemos qué utilizar. ¿Qué utilizar? Veamos. La tangente lo podemos cambiar. La tangente lo podemos cambiar. A ver, tendríamos. ¿Qué forma lo podemos cambiar la tangente? Vamos a nuestra tablita. La tangente lo podemos cambiar por seno sobre coseno. Solamente con eso. Otra forma de cambiar tangente no habría. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a poner aquí 1 más tangente es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Listo. En vez de tangente hemos puesto seno sobre coseno. Pero aquí es tangente al cuadrado, por lo tanto aquí va a ser seno al cuadrado y aquí va a ser coseno al cuadrado también. Esto igual a secante al cuadrado del ángulo. Ahora, a ver qué más podemos hacer. Nos queda este 1 y sumarlo junto con esto. Sumar este 1 con seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Aquí se hace una suma de fracciones. La suma de fracciones es cuando tenemos una fracción con cualquier otro número. Nos imaginamos que aquí hay un 1 y hacemos esta suma de fracciones. Ya, no se olviden también eso, la suma de fracciones lo podemos hacer de forma automática. Y esto en calculadora no se puede hacer, porque no tenemos un valor del ángulo, no podemos poner ángulo θ en la calculadora. No se puede. Ni bien ponen una función trigonométrica, por ejemplo, coseno. Solamente poniendo coseno ya les va a dar un resultado. A ver, intenten en su calculadora. Solo pongan coseno y aprieten igual. ¿Cuánto les sale? Aprovechando, veremos quiénes son los que tienen calculadora. A ver, voy a anotar. Déjenme anotar. Muy bien, a ver tu calculadora. Yo sí tengo, pero la desconfiguré en mi cámara y no sé cómo mostrarlo. ¿Pero qué tenía que poner en la calculadora? ¿Coseno qué? Coseno y igual directamente, solamente coseno. ¿Cuánto sale? Calculación, error. De vos, Manuel, si aprietas coseno y igual, ¿qué sale directamente? Me da menos 0,93. 0,93, solamente coseno. Ah, no. ¿Cómo es esto? 0,99984477361. A ver, intenta otra vez, Ignacio. Tiene que salir un resultado, solamente coseno. Coseno de nada. Seno igual, seno de nada. ¿Cuánto sería? Sale seno de nada, tangente de nada también tiene sus resultados. La tangente de nada también tiene resultados, chicos. Para volver a hacerlo, a ver, Manuel, ¿cuánto sale coseno de nada? Tangente de nada. Coseno, tío. Me da coseno ANS. No sé, 0,99999. ¿Cómo no hay nada? Eso quería que hagan la prueba. La de Ignacio tal vez no sale porque realmente no había nada. Pero aquí tenemos ese problema. La calculadora automáticamente nos va a aumentar un valor, aunque sea el valor anterior. ANS significa la anterior. Entonces, si pones tangente o sea coseno del anterior, con el anterior resultado va a hacerse ese coseno. Ya. Y aunque eso pase,
Por eso les digo, va a ser muy difícil hacer estos ejercicios con calculadora porque no tenemos número. La calculadora simplemente funcionaría cuando el ángulo tenga un valor. Y el ángulo cuando tenga valor recién va a salir igual, siempre va a ser en este momento igual, en este caso. Ya, entonces, no vamos a poder hacer esto con calculadora. Vamos a hacer 1 sobre 1 más coseno sobre coseno. Esto es suma de fracciones. Es como sumar 1/2 más 3/4. Para sumar 1/2 más 3/4 sacamos un común denominador. En este caso sería el 4. 4 entre 2 va a ser a 2. 2 por 1 va a ser 2. Más 4 entre 4 va a ser a 1. 1 por 3 va a ser 3. Entonces al final va a salirnos 2 más 3 sería 5. 5/4. Este ejemplo vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a hacer lo mismo. Fíjese bien, voy a poner aquí 1 sobre 1 más seno del ángulo al cuadrado sobre coseno al cuadrado del ángulo. Listo. Común denominador. Aquí el común denominador va a ser el coseno. Coseno. Coseno al cuadrado del ángulo. Listo. Coseno al cuadrado del ángulo dividido entre 1 va a salirnos a coseno al cuadrado. Por 1, coseno al cuadrado del ángulo. Más, con ese más de aquí. Coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado nos va a salir a 1. 1 por seno al cuadrado nos va a salir seno al cuadrado del ángulo. Seno al cuadrado del ángulo. Y nos quedaría ese resultado. No podemos ya sumar coseno sobre seno, o su coseno más seno, y después dividir entre coseno sobre coseno al cuadrado. No se pueden eliminar. Simplemente nos quedaría ese resultado. Y lo vamos a anotar. Nos quedaría entonces coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo. Todo esto dividido entre coseno al cuadrado del ángulo igual a secante al cuadrado del ángulo. Aquí tengan en cuenta esto mucho, muy importante, no se confundan. Les he dicho en la anterior clase, si tenemos uno igualito arriba y uno igualito abajo, se eliminan, les he dicho, ¿verdad? Ayer les he dicho eso. Esto no se puede eliminar porque no se está multiplicando, esto se está sumando. Cuando se está multiplicando recién se puede eliminar. Y les he hecho la demostración. Si tenemos 5 dividido entre 7 por 7 nos va a ser el mismo 5. Esto lo podemos intentar. Multiplicar 7 por 5 dividido entre 7 nos va a salir igual 5. Si hacemos 5 dividido entre 7 y lo multiplicamos entre 7 nos va a volver a salir el mismo 5. Entonces aquí sí se puede simplificar. Siempre y cuando se esté multiplicando. Si esto se estuviera sumando, entonces no se puede. No se estuviera haciendo lo mismo. Si fuera suma, tendríamos que hacer esta suma de acá. Imaginar que hay uno aquí y hacer una suma. Buscar como un denominador y nos va a salir otra fracción. Si es multiplicación, se puede eliminar y se hace directamente. Bueno, ahora nos ha salido justamente eso. Este ejemplo de aquí lo voy a borrar. Un momento. Listo. Listo, ahora entonces no se puede simplificar. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tendríamos que ver la manera de sacar el cosecante o el coseno al cuadrado. Bien. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos un coseno al cuadrado más un seno al cuadrado, esto es seno al cuadrado. Seno al cuadrado. Esto también significa algo. Y aquí está. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado había sido 1. Solamente que esté invertido. Cosenos más seno está al cuadrado. ¿Verdad? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado me da 1. Entonces recordamos eso. Esta suma entonces nos da 1. Aquí entonces sería 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo igual a secante al cuadrado. Secante al cuadrado. Ahora, 1 sobre coseno al cuadrado existe. Veamos. Tenemos 1 sobre coseno.
1 sobre coseno había sido secante. Si esto fuera al cuadrado, entonces aquí también va a ser secante al cuadrado. Entonces, esto vamos a reemplazar. 1 sobre coseno había sido secante. Y lo voy a poner a este lado. 1 sobre coseno, entonces va a ser secante del ángulo. Como es coseno al cuadrado, aquí va a ser secante al cuadrado. Esto va a ser igual al otro lado. Siempre hemos tenido secante al cuadrado del ángulo. Ya está. Comprobadísimo. Comprobadísimo. Usando todo lo que hemos visto en la otra tabla. Usando lo que hemos visto en la tabla. Aquí, ¿qué sería lo complicado? Simplemente es buscar qué nos conviene de esa tabla. Ya, pero se han dado cuenta, ¿verdad? En este caso, para hacer esto, aquí hemos aplicado la suma de fracciones, suma normal. Este 1 hemos sumado más seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Siempre que tengamos una suma así, nos podemos imaginar un 1 aquí abajo y hacer este procedimiento. Poco a poco ustedes se van a acostumbrar cada vez que veamos 1 más coseno, seno al cuadrado, directamente sacar este resultado. Directamente sacar eso. Igual va a suceder con tangentes, con cosecantes, y cada vez que veamos un 1 sumar eso, haríamos de esta forma. Es una suma de fracciones, nada más. Y es este procedimiento que hemos hecho solamente con funciones trigonométricas. Al no tener número, no tenemos un resultado como este, sino directamente un resultado así como hasta esta parte nada más. Listo. Esa sería nuestra verificación de este ejercicio, utilizando todo lo que hemos visto en la anterior tabla. Tangente le hemos convertido a lo que debería haber sido, o a lo que equivale tangente. Luego estos dos los hemos sumado, nos ha salido esto. Al salir esto nos damos cuenta que coseno al cuadrado más seno al cuadrado había sido 1. Entonces todo esto lo reemplazamos por lo que vale. Sale 1. Después resulta que 1 sobre coseno había sido secante. 1 sobre coseno había sido secante. Así que coseno, esto lo convertimos a secante. Y como coseno está al cuadrado, también va a ser secante al cuadrado. Y al final había sido lo mismo. Había sido esto igual al otro lado. Dudas y preguntas que tengan, chicos. ¿Más ejemplos? ¿Todo entendido? ¿Nada entendido? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Más o menos, tío. Más o menos. Ya, como esto hay que seguir practicando. Y les he dicho, vamos a hacer esto hasta que más o menos termine el trimestre. Y después de que termine el trimestre, ya vamos a empezar con otro tema distinto. Vamos a hacer un poco de geometría. Luego vamos a entrar otra vez al tema lógico, donde no vamos a utilizar ya prácticamente la calculadora. Para este ejercicio, por ejemplo, no hemos utilizado nada en la calculadora. Nada. Este es el ejemplo que les he hecho de suma de fracciones, nada más. Ejemplo de suma de fracciones, nada más. Y ni siquiera tampoco he utilizado calculadora. Y para hacer esto tampoco se necesita calculadora. Y tampoco pues, se puede hacer todo esto en calculadora. Necesariamente hay que hacerlo con esta tablita. Necesariamente. Y recordar muchas otras cosas, muchos otros elementos. Por ejemplo, factorizar. Tenemos que recordar cómo se factoriza. Tenemos que recordar cómo se hace la suma de fracciones. Eso es lo único que tenemos que hacer, recordar. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo antes de que hagan ustedes un ejercicio. A ver, vamos a tratar de verificar la otra relación pitagórica. Esto era 1 más cotangente
Cotangente al cuadrado del ángulo alfa le ponemos. Va a ser igual, esto tiene que ser igual a cosecante al cuadrado del ángulo alfa. Bien, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho más antes porque son relaciones parecidas. Cotangente vamos a cambiarlo por algo que nos convenga, a ver qué nos conviene cambiarlo. Pero veamos, cotangente, nos vamos a la tablita. Tenemos dos opciones. Aquí me olvidé poner cotangente del ángulo. Tenemos dos opciones. Esta cotangente o esta otra cotangente. Una de los dos tenemos que usar. Entonces, a ver, usaremos esto. Cotangente de 1 sobre tangente. Vamos a nuestro ejercicio y ponemos 1 más 1 sobre tangente de alfa. Como cotangente al cuadrado, aquí sería tangente al cuadrado. Este es igual a cosecante al cuadrado de alfa. Listo. Aquí tenemos 1 más 1 sobre tangente. Aquí haríamos esa suma de fracciones otra vez. Nos imaginamos que aquí hay un 1 abajo, y después hacemos la suma de fracciones. Ahora de esto no se sorprendan, chicos. Siempre se imagina que hay un 1 abajo de todos los números para una suma de fracciones. Otra vez, otro ejemplo. Digamos, si tuviéramos 7 más 5 tercios, esta suma, para no hacerlo directamente en calculadora, nos imaginamos que aquí abajo hay un 1 y hacemos la suma de fracciones normalmente. Esto es porque cada número que estuviera dividido entre 1 nos va a salir el mismo número. Así que siempre se hace esto de suponer o imaginar que hay un 1 debajo de un número. Lo mismo sucede en los exponentes. Cuando tenemos un exponente, por ejemplo, a elevado al cubo por a, se suman los exponentes. Nos quedaría a 3 más 1. Y aquí suponemos que hay un 1. Y aquí entonces nos saldría 3 elevado a la cuarta. ¿Por qué se supone que hay un 1? Porque cualquier número que esté elevado a 1 no sale el mismo número. Entonces siempre se imagina uno que aquí hay un número elevado a 1. Siempre. Ya, esto es parte también de los exponentes. En las fracciones también suponemos que hay un 1 debajo de cada número. Suponemos siempre eso. Esto es algo que hemos hecho, hemos avanzado. También estoy avanzando con los otros cursos para poder recordar ya para estas instancias. Bueno, ahora hay que hacer esta suma de fracciones. Veamos cómo nos sale. Tendríamos que hacer 1 sobre 1 más 1 sobre tangente del ángulo. Veamos qué nos sale. 1 por tangente nos saldría tangente del ángulo. Ya. Tangente entre 1 va a ser igual a tangente. Tangente por 1 nos va a salir aquí tangente del cuadrado. Más tangente por tangente nos saldría tangente entre tangente nos saldría 1. 1 por 1 nos saldría 1. Nos saldría esto. Tangente al cuadrado de alfa más 1 dividido entre tangente al cuadrado de alfa. Veamos. Tangente al cuadrado de alfa más 1 dividido entre tangente al cuadrado más u. Aquí no es más 1. Tangente al cuadrado nada más, de alfa. Igual a cosecante al cuadrado de alfa. Si se dan cuenta, medio que no está funcionando. Tangente sobre tangente no nos conviene utilizar. Y si hacemos 1 sobre tangente, lo volveríamos otra vez cotangente. No nos convendría. Otra vez tendríamos tangente, cotangente tendríamos otra vez. O cada vez la tangente tendríamos que convertirlo otra vez a cosecante o secante. O seno sobre coseno. También podríamos hacer eso, pero ya nos hemos complicado. No hay una manera ahorita de reemplazarlo.
Entonces volvemos a esta otra parte. Aquí cuando hemos cambiado cotangente, entonces no nos convenía usar esto, 1 sobre tangente, no nos convenía usar, nos convenía usar el otro. El otro era coseno sobre seno. Eso nos convendría usar más. Y eso es lo que hay que hacer siempre en los ejercicios. En este caso, cuando aparece el cotangente, escoger, ¿nos conviene usar esto o el otro? En este caso no nos convenía usar esto porque no podemos eliminar, no podemos cambiar, tampoco podemos utilizar tangente más 1, a menos que tengamos tangente al cuadrado más 1. ¿Tenemos tangente al cuadrado más 1? Ah, tenemos, fíjense, aquí tengo 1 más tangente al cuadrado, sería secante al cuadrado. Se puede cambiar eso. A ver, veamos, ¿qué nos sale si cambiamos esto? Tenemos 1 más tangente al cuadrado. Ah, interesante. Aquí está. Tangente al cuadrado más 1, entonces lo podemos cambiar a secante al cuadrado. A ver, veamos hasta dónde llegamos. La cosa espero que creo que tampoco se podría eliminar. Aquí sería secante al cuadrado del ángulo alfa sobre tangente al cuadrado del ángulo alfa. Tampoco llegamos a simplificar nada. Secante tal vez lo tendríamos que convertir y tangente también tendríamos que convertir, pero no nos conviene. No nos conviene. Entonces, esto ahorita no nos conviene despejar de esta manera. Vamos a volver el mismo, pero despejando cotangente de la otra forma. Veamos. Vamos a hacerlo en otra hoja. Vamos a volver a copiar lo mismo. 1 más cotangente al cuadrado del ángulo alfa. Esto tiene que ser igual a cosecante al cuadrado del ángulo. Ya. Ahora sí. Vamos a cambiar la cotangente por el otro valor. 1 más cotangente es coseno de alfa sobre seno de alfa. Esto es igual a cosecante. Vamos a cosecante al cuadrado de alfa. Listo. Ahora aquí hacemos la misma suma de fracciones que hemos hecho más antes. 1 sobre 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa. Igual. Hacemos una línea más grande. Esto es al cuadrado y al cuadrado. Común denominador entre estos dos, simplemente hay que multiplicar los dos. Seno al cuadrado de alfa por 1 nos va a salir mismo seno al cuadrado de alfa. Cuando se multiplica todo por 1 es mucho más fácil todo. Así que sumar por 1 sobre 1 es fácil realmente. Seno al cuadrado de alfa dividido entre 1 nos va a salir el mismo seno al cuadrado de alfa. Entonces seno al cuadrado de alfa por 1 nos va a salir seno al cuadrado de alfa, lo mismo. Seno al cuadrado de alfa. Más. Aquí ponemos más. Ahora, seno al cuadrado de alfa dividido entre seno al cuadrado de alfa nos va a salir a 1. Los números que son iguales, o los elementos que son iguales, siempre nos va a dar a 1. Esto dividido entre esto nos va a dar 1. 1 por coseno al cuadrado de alfa va a darnos coseno al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa. Listo. Y ahí se queda. Y eso es lo que vamos a copiar a este lado. La suma de todo esto, entonces nos saldría seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Todo esto dividido entre seno al cuadrado de alfa. Igual a cosecante, nos tiene que salir cosecante al cuadrado de alfa. Hasta aquí está yendo bien, porque ahora volvemos a encontrarnos con esto. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa vale 1. Eso está en la tablita. Aquí está.
Seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo nos va a dar 1. Entonces, reemplazamos eso. Todo esto entonces vale 1. Y aquí nos quedaría 1 sobre seno al cuadrado de alfa. Es igual a cosecante. Cosecante al cuadrado de alfa. Muy bien. Ahora, este 1 sobre seno al cuadrado, veamos si tenemos en la tablita. 1 sobre seno sí tenemos, y había sido cosecante. Entonces, eso lo cambiamos. 1 sobre seno del ángulo es cosecante. Volvemos a esta parte de la pizarra. Y vamos a reemplazar aquí mismo. 1 sobre seno al cuadrado había sido cosecante. Eso no nos olvidemos. Si el seno está al cuadrado, entonces cosecante también va a estar al cuadrado. El ángulo va a ser igual, al otro lado justo también tenemos lo mismo. Listo, ahora sí ya resulta que los dos son iguales. Ahora, pero fíjense, en este ejercicio, el anterior, hemos utilizado el otro cotangente. Aquí hemos utilizado el otro cotangente y nos ha salido más complicado. Nos hemos ido hacia otro lado. Y al final no hemos podido igualar los dos porque nos ha salido secante al cuadrado sobre tangente al cuadrado. Nos ha salido eso. Tal vez reemplazando secante, reemplazando tangente, hubiéramos encontrado, pero se hace el ejercicio más largo. Así que no nos convenía cambiarlo a 1 sobre tangente, la cotangente. En este otro ejercicio, el mismo ejercicio, la cotangente lo hemos cambiado por el otro valor que tenía, seno sobre coseno. Entonces con eso ya lo hemos hecho mucho más fácil. Hemos sumado esto, hemos sumado eso, y luego ya hemos podido sacar esto, y resulta que todo esto de acá arriba, el numerador, vale 1. Y junto con el denominador, resulta que habían sido lo mismo que cosecante. Y confirmamos que esto es una identidad. Los dos son lo mismo. Aquí no le he puesto el ángulo. Ya, ahora para hacer estos ejercicios se utiliza cualquier ángulo. En la tablita he puesto alfa, he puesto tita, podemos hacer con beta, con cualquier otro ángulo, eso no se preocupe. Ya, lo que tienen que interesarnos es el uso de esa tablita. ¿Qué es lo que vale qué? Cosecante había sido 1 sobre seno al cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos que acordarnos. Bien, este es el mismo ejercicio que anterior, solamente hecho de la otra forma. Vamos a poner mismo ejercicio 2. Esto está de esta forma. Hemos llegado hasta acá y no es igual, así que no nos convenía usar esto. De este ejercicio hemos utilizado esta otra forma y con eso sí hemos logrado sacar entonces de igualdad. Preguntas y dudas que tengan. Si es que creen que sale lo mismo. Por ahí no sale lo mismo. Puede que sí, puede que no. Ya. No hay dudas, ¿verdad? ¿Hacemos más ejercicios? Yo no tengo una duda. Muy bien. Como les estaba diciendo, para estos ejercicios también hay que recordar factorizar, también tenemos que recordar suma de fracciones. Lo que tenemos que empezar a hacer es familiarizarnos con todos estos, con estas funciones trigonométricas, secante, cosecante, tangente sobre tangente, cotangente, y saberlos más o menos distinguir. Vamos a hacer aquí otra página. Ahí está.
Entonces, cada vez que veamos todas estas funciones, aquí vamos a hacer un repaso de todas las que conocemos. Conocemos seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante, secante. Son entre estas 6 lo que se empieza a mezclar. Cotangente, ¿qué es? Tangente, ¿qué es? La tangente, por ejemplo, es seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Cosecante, ¿qué es? Cosecante había sido 1 sobre seno. Secante había sido 1 sobre coseno. Cotangente había sido 1 sobre tangente. O también es coseno sobre seno. Seno. Luego, para descubrir esto, por ejemplo, si queremos despejar seno de acá, seno va a ser igual entonces a 1 sobre cosecante. 1 sobre cosecante sería seno. Coseno sería 1 sobre secante. 1 sobre secante. Esas relaciones tenemos que descubrirlos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ver. Tendríamos que, con lo que tenemos en la tablita, deducir eso. Ya, lo que les estoy diciendo ahorita simplemente es como una consecuencia de lo que se hace con la tablita. No me estoy inventando todo esto. Es con la tablita. La tablita dice, tangente dice que vale esto, cotangente dice que vale esto, cosecante dice que vale eso. Entonces, eso poco a poco hay que ir repasando para de una vez hacerlo sin la tablita. No está malo, o sea, no es malo hacerlo con tabla. Por eso les recomiendo que utilicen ustedes la tablita como formulario. Les recomiendo que utilicen la tabla como formulario. Yo sé que es difícil memorizarse. Así que utilícenlo como formulario esa tablita. Luego se van a dar cuenta que he sido cuál y cuál es cuál. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Ejercicios. Ejercicios. 1. Y ustedes ya me van a ayudar en esto. Vamos a hacer esto. Seno del ángulo más coseno del ángulo. Todo esto elevado al cuadrado va a ser igual a 1 más 2 veces seno del ángulo por coseno del ángulo. Y aquí los ángulos puedo ponerlo beta, tita, alfa, no vale la pena. Puede ser cualquier ángulo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Como les he dicho, esto consiste en recordar cosas que ya hemos hecho antes. Aquí tenemos un binomio al cuadrado. Y tenemos que recordar cómo se hacía un binomio al cuadrado. Y aquí es donde les pregunto, chicos. ¿Recuerdan hacer un binomio al cuadrado? No. No veo tu cabeza, Manuel, para que digas no así. Tendrías que responder. ¿Recuerdan, pero un binomio al cuadrado? ¿Recuerdas? Ah, bueno, entonces, ¿cómo saldría todo esto? Porque es un binomio esto al cuadrado. Ah, por fin están utilizando el chat. Ahí faltan, sí, me había olvidado. Pues están con déficit de alumnos. Faltan acá. Bueno, por lo menos estamos grabando para aquellos que no están. Me da 1.069. Pero ¿cómo te da eso si no tenemos valores para ángulo, seno, alfa, todo eso? No tenemos valores. Es que lo puse con los... Ya, vamos a hacer el binomio al cuadrado para que recuerden cómo se hace un binomio al cuadrado. Un binomio
como su nombre dice, significa dos elementos. Un trinomio sería tres elementos. Cuatrinomio sería cuatro elementos. Un binomio entonces tiene dos elementos. Esos elementos vamos a nombrarles A y B. Digamos que estos son azulejos y estos son bolitas. Azulejos más, voy a sumar los azulejos más bolitas. Obviamente no se pueden juntar. Los azulejos son muy distintos a las bolitas. No se pueden juntar, por eso solamente se puede anotar A más B. Solamente se puede anotar A más B. Ahora, si fuera, digamos, azulejos más azulejos, entonces aquí sería dos azulejos. Y si anotamos bolita, bolita más bolita, aquí nos saldría dos bolitas. Así de fácil. Bolita más bolita nos saldría dos bolitas. Azulejo más azulejo nos saldría dos azulejos. Así. Pero azulejo más bolita no se puede. Simplemente nos quedaría azulejo más bolita. ¿Verdad? Esa parte tenemos que entender. Entonces, azulejo más bolita no se pueden sumar y se tienen que quedar ahí. Y si se queda ahí, se llama binomio. Son dos elementos que quieren sumarse, pero se quedan ahí nada más. Eso se llama binomio. Eso se llama binomio. Ahora podemos aumentarle también numeritos. Tres bolitas más, tres azulejos más una bolita. Podemos poner tres azulejos más cinco bolitas, así, pero no se van a poder juntar. Ahora este binomio, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por sí mismo. Ya este binomio, A más B, lo vamos a multiplicar por sí mismo. Vamos a multiplicar por otro azulejo más otra bolita. Entonces, cuando se multiplica por sí mismo, por otro azulejo, por otra bolita, se hace la distribución del binomio, es la multiplicación por distribución. Esto por esto, luego este por este. Luego este por este y este por este. ¿Ya? Hagamos ese proceso. Primero la A. A por A nos va a salir ya multiplicación, ya no es suma. A más A nos salía dos bolitas, dos azulejos, ¿no ve? A por A ya nos va a salir A al cuadrado. A por B nos va a salir, bueno, primero los signos. A más por más nos va a salir más. A por B nos va a salir AB. Se junta, A por B. Luego la B. B por A nos va a salir lo mismo AB. Entonces aquí sería más AB. Y luego B por B sería B al cuadrado. Más B al cuadrado. Entonces nos quedaría al final A al cuadrado más esto con esto son iguales. AB más AB sería 2 veces AB más B al cuadrado. Ahora, como la multiplicación es por sí misma, cuando algo se multiplica por sí mismo, se dice que se está elevando al cuadrado. Es como multiplicar 5 por 5. 5 por 5 nos va a dar 25. 6 por 6 nos va a dar 36. 36. Entonces, cuando multiplicamos algo por sí mismo, es simplemente elevar al cuadrado. Si hacemos 7 elevado al cuadrado, sería 7 por 7, 49. Entonces, de acá, como hemos multiplicado por sí mismo, esto sería A más B elevado al cuadrado. A más B elevado al cuadrado, entonces nos daría A al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Y ese binomio que hemos tenido, A más B, lo hemos elevado al cuadrado, por eso se llama esto binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Ahora, nosotros, en vez de esta A y esta B, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle, en vez de A, le vamos a poner seno. Ya, entonces aquí vamos a poner seno de alfa. ¿Ya? Y en vez de B vamos a poner coseno de alfa. Coseno de alfa. Listo. Nos tiene que salir esto de acá. Nos tiene que salir esto de acá. Lo único que tenemos que hacer entonces es reemplazar seno en vez de A y coseno en vez de B. Nada más. Nada más. Entonces haremos eso. En vez de A vamos a poner seno y en vez de B vamos a poner coseno. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría de esta forma. En vez de A vamos a reemplazar todo en esta formulita de acá.
Vamos a reemplazar todo. Ah, entonces es seno. Entonces aquí sería seno de alfa elevado al cuadrado. Más 2AB. Sería seno de alfa por coseno de alfa. Más B al cuadrado. B hemos dicho que es coseno. Entonces aquí va a ser coseno de alfa elevado al cuadrado. Entonces todo esto nos saldría esto. Nos saldría esto. Ese es un binomio al cuadrado. Y lo único que hemos hecho es reemplazar, en vez de A hemos puesto seno y en vez de B hemos puesto coseno. Y hemos cambiado simplemente el resultado. Ese resultado lo hemos puesto con seno y coseno. Ese es el binomio al cuadrado. Aplica para cualquier otra letra, para cualquier otros elementos. Siempre vamos a poder usar esta formulita. Esta formulita siempre vamos a poder usar. Y esta es de las más conocidas, el binomio al cuadrado. ¿Ya? El binomio al cuadrado, entonces, es un producto notable que nosotros siempre vamos a utilizar. Siempre, tienen que acordarse siempre. Bueno, entonces, como ya sabemos cuánto nos va a salir, nos sale todo esto, eso lo vamos a anotar en nuestro ejercicio. Aquí había sido con tita, había sido aquí. Entonces, vamos a reemplazar. Esto al cuadrado, como binomio, entonces nos sale lo siguiente, nos sale seno al cuadrado de tita más 2 veces seno de tita por coseno de tita más coseno de tita al cuadrado. Y esto no tiene que salir igual a todo lo que está de este lado. 1 más 2 seno de tita por coseno de tita. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense esta parte. Fíjense esta parte. 2 seno de tita es lo mismo que hasta aquí. 2 seno de tita. Esos dos son igualitos, que están al otro lado. Ahora nos quedaría este seno al cuadrado más este coseno al cuadrado. Lo vamos a ordenar. Lo vamos a ordenar. Os voy a poner esas líneas ahí. Ahí. Lo voy a ordenar. Voy a poner aquí seno al cuadrado de tita. Y esto de aquí a este lado. Más coseno al cuadrado de tita. Y aquí el que estaba igual al otro lado. 2 seno de tita por coseno de tita igual 1 más 2 seno de tita por coseno de tita. Listo. Esto hemos visto que es lo mismo que esto. Y esto de acá nos volvemos a encontrar con el que les he dicho. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado nos va a salir 1. Está aquí en nuestra tablita. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado nos sale 1. Por lo tanto, eso lo podemos reemplazar. Listo. En vez de todo esto, entonces vamos a poner 1, porque eso es lo que vale. Entonces, aquí sería 1 más 2 seno de tita por coseno de tita. Igual a... Resulta que sí sale igual. 2 seno de tita por coseno de tita. Listo. Entonces sí se comprueba, aquí sí nos sale lo mismo. Todo esto había sido lo mismo que todo esto. Aquí está, comprobadísimo. Verificado se dice esto. Todo esto es igual a todo esto. Ya. Por eso les digo, hay que recordar todo. Esto del binomio al cuadrado ya lo hemos hecho en tercero de secundaria. Es más, creo que ya sabían desde segundo de secundaria. Es cuando un número se lo eleva al cuadrado. Como esto es un binomio, lo único que se hace es todo el desarrollo. Como ya se sabe que va a salir todo esto, entonces cada vez que veamos un binomio al cuadrado se utiliza esta formulita de acá.
para reemplazar. Se utiliza con cualquier elemento, con cualquier número. En este caso nosotros estamos haciendo con funciones trigonométricas, así que aplicamos el mismo sentido. Aplicamos lo mismo. Bien. Bueno, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios de esto. Tiene que quedar claro, chicos, tiene que quedar claro. También vamos a hacer un pequeño taller. Bueno, no es un taller, pero es una clase especial para nombrar o para saber por qué se llaman seno, coseno, tangente. Muchos dirán, pero ¿por qué estamos haciendo esto si ni siquiera sé por qué se llama cosecante? ¿De dónde sale esa cosecante? ¿Por qué se llama seno? ¿Por qué? Si nosotros conocemos de otra forma. ¿Por qué se llama tangente? ¿Significa que sea mucha gente? ¿Por qué será tangente? Eso vamos a hacerlo ya en una clase especial. La clase especial es porque eso más o menos se tendría que aprender en segundo secundaria. Pero se olvida. Siempre se olvida esa parte de por qué se aparecen estas funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una clase especial para esto de por qué las funciones trigonométricas. Bueno, espero que haya quedado un poco claro de lo que estamos haciendo. Se llama verificaciones e identidades trigonométricas. Ya, todo con esta tablita. Todo se hace con esta tablita. Operaciones, todo eso ya es sobre el álgebra. Cosas que ya hemos avanzado. La suma de fracciones. Entonces aquí está la suma de fracciones. Aquí también hay suma de fracciones. Más sumas de fracciones. Aquí ya tenemos binomios al cuadrado. Entonces eso simplemente es recordar. Bueno, voy a preparar la lista. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Creo que no, tío. Ya. Por si acaso, ya estamos haciendo para el segundo parcial. O sea, el primer parcial ya ha terminado. He mandado un comunicado por los grupos de WhatsApp. Con ustedes no hay problema. Ustedes ya también sabían esto. Solo el problema era con los cursos nuevos. Ya saben ustedes que yo no recibo tarea por WhatsApp. Si yo no les mando tarea por WhatsApp, ustedes tampoco me manden a mí sus tareas, ¿verdad? Las tareas que yo les he mandado por plataformas, responderlo por plataforma. Ustedes eso ya lo saben, así que no hay demasiado inconveniente. Ya. Un caso extremo, un caso tal vez aislado sería tal vez por WhatsApp, pero yo les pediría, mándenme por aquí, ya cosa que tal vez no pase, pero si yo les pidiera por ahí, decir me mandarían la tarea por ahí, pero no traten de hacerlo por WhatsApp, no traten de hacerlo. Inclusive si hubiera otra manera de enviarlo, ya, entonces les diría, pero no traten de enviarlo. Obviamente sí me pueden consultar cosas por WhatsApp, me pueden preguntar cosas, sí. O sea, WhatsApp es para comunicarse, no es para estar usándolo como una manera de, si ya tenemos plataforma, ¿para qué vamos a hacer la tarea por ahí? Y si tienen algún problema con la plataforma, ya saben, también avísenme para que yo diga dirección. Ustedes también directamente avisen la dirección. También les he dicho eso muchas veces. Si tienen algún inconveniente con plataforma, con Google, con las cámaras, con todo eso, entonces ya me pueden avisar para que después no haya los reportes. Bueno, ya vamos lista. Tengo que estar segurísimo de quiénes están. Andrade Jean-Pierre no está. ¿Ves, Manuel? No hay curso completo. Sí, no, creo que nunca estuvo completo. Camacho Paola. Presente, tío. Muy bien. Castañola Manuel. Presente, tío. Díaz Andrés. Presente. Perfecto. Y Fernández Sharon. Ella no está. Eso sí está raro. Bueno, chicos. Entonces, nos vemos más rato para razonamiento. Vamos a resolver algunas preguntas del examen. Y después vamos a continuar con el avance.
lastimosamente no hay mucho tiempo para hacer. Tal vez vamos a tratar de meter un juego, pero como les he dicho, poco a poco ya deja de ser juegos razonamiento. Y en sexto secundario ya se vuelve estadística, así que ya no hay mucho para jugar. Pero igual, nos vemos entonces hasta más datos, chicos. Hasta luego.